Cómo esta niña ignorada cambió la televisión en solo 25 años. Una verdad impactante. En un pequeño pueblo donde las sombras susurran secretos y el viento trae historias olvidadas, una niña, tan callada como un eco, despertó algo que cambiaría la televisión para siempre. Su nombre era Valentina, no más que una sombra entre los árboles en el patio, pero su imaginación era un torbellino de ideas que hacían temblar los corazones. Atrapada en un mundo donde nadie la miraba, creció escuchando. Escuchaba a sus vecinos, las risas y los lamentos, como si cada palabra fuera un ladrillo en la pared de un enorme castillo hecho de sueños. No podías imaginar que esta niña, con su mirada soñadora y sus manos curtidas, tenía el poder de transformar la pantalla que todos conocíamos. El primer día de su insólita transformación comenzó como cualquiera, un día nublado, la lluvia golpeando el suelo como un tambor. Pero Valentina, con sus ojos brillantes, había encontrado un viejo televisor en una chatarra. Un televisor cubierto de polvo y secretos. ¿Qué podía haber en su interior? Se sentía atraída por su presencia, como si el aparato tuviera vida propia. La magia se desató cuando, al encenderlo por casualidad, imágenes nunca vistas comenzaron a salir, mostrando historias que nadie había contado, historias que podrían cambiar el mundo, pero lo que Valentina no sabía es que esas historias estaban conectadas a un pasado oscuro. Cada episodio que creaba reflejaba las angustias y alegrías de su comunidad, tocando hilos sensibles que hicieron temblar el corazón de cualquier televidente. Sin embargo, cada vez que completaba una nueva serie, una sombra parecía salir del televisor, como si los fantasmas de los que había escuchado en su infancia, aquellos que fueron ignorados, quisieran tomar venganza. Era como un hechizo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A medida que la historia de Valentina seguía desarrollándose, ella comenzó a sentir algo extraño. Un sudor frío recorriendo su espalda, manos temblorosas mientras la pantalla brillaba más intensamente. La conexión que había establecido con esos mundos imaginarios parecía desbordar la realidad. Podría ser que sus historias abrieran un portal a lo desconocido. La angustia de sus vecinos comenzó a hacerse eco a través de sus narraciones, pero a costa de su paz. Preguntas ardían en su mente, ¿había realmente encerrado a estos espíritus en su teleserie? La última escena de su nuevo proyecto estaba llena de oscuros murmullos, un misterioso final que prometía respuestas, pero también más preguntas. Valentina sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero, ¿estaba dispuesta a enfrentarse a lo que podría encontrar? Valentina se sentó en su habitación, las sombras danzando alrededor como si quisieran contar su propia historia. El televisor, una ventana oscura a lo desconocido, parecía esperar su próximo movimiento. Era una noche silenciosa, pero el eco de los murmullos que había escuchado en su mente resonaban con fuerza. Las historias que había creado, llenas de verdades dolorosas y sueños cercenados, parecían cobrar vida de una manera aterradora. Mientras su corazón latía frenéticamente, sintió que una fuerza invisible la atraía hacia la pantalla. Susurros familiares la llamaban, como un canto de sirena. La tentación de encender el televisor una vez más era abrumadora. ¿Qué pasaría si revelaba más secretos ocultos de su comunidad? Sin embargo, había algo en el aire, una tensión palpable que la llenó de incertidumbre. Finalmente, con un temblor en su mano, presionó el botón de encendido. La luz parpadeó iluminando la habitación con extrañas imágenes. Eran escenas de su vecindario, pero no como ella las recordaba. Eran fragmentos distorsionados de vidas llenas de dolor y arrepentimiento. Un hombre mayor lloraba por su pasado perdido, una madre gritaba por el hijo que nunca regresó, y una joven, de pie en una esquina, miraba con ojos vacíos todo lo que había sido arrasado por el tiempo. Los rostros eran familiares, pero la visceralidad de sus emociones la abrumaba. Valentina sentía como si las historias de miedo, rencor y pérdida se entrelazaran con la suya propia. Cada imagen era un recordatorio de que su pueblo no había sido siempre un lugar pintoresco. Había cicatrices profundas, heridas abiertas que el tiempo no había logrado sanar.
Y sin embargo, en medio de ese caos, había una chispa de esperanza, un destello que parecía cobrar vida en cada historia que contaba. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Valentina comprendió en ese instante que su poder no solo era contar historias, sino también traernos el peso de los recuerdos olvidados. ¿Pero estaba lista para llevar esa carga? De repente la pantalla emitió un zumbido sordo. Una imagen comenzó a tomar forma, misma que la dejó helada, su propia figura, observando a través del manto de sombras, mirándose a sí misma con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué quieres de mí? Soltó al aire su voz apenas un susurro. La figura en la pantalla sonrió de manera inquietante, y en ese mismo momento, la habitación se inundó de un frío intenso. Las luces parpadearon, y el televisor emitió un ruido que resonó como el latido de un corazón desgarrado, mientras las sombras parecían acercarse y girar alrededor de ella. El presentimiento de que un peligro inminente se acercaba llenó el ambiente. Valentina quería desenchufar el televisor, pero una fuerza contra su voluntad la mantenía paralizada. La voz resonó profunda y gutural: la verdad que buscas tiene un precio y estás muy cerca de pagarlo. Sudor frío brotó de su frente mientras luchaba por aterrizar en la realidad. ¿Qué verdad le rondaba en la mente? ¿Qué conexión existía entre ella y esas sombras? Las imágenes en el televisor comenzaron a distorsionarse, desdibujándose rápidamente, replicando su angustia. Justo cuando Valentina pensaba que podría perder el control, una imagen borrosa apareció en la pantalla: un niño corriendo por el bosque, riendo alegremente en un atardecer. ¿Quién era? ¿Qué tenía que ver con ella? La mente de Valentina giró en un torbellino de emociones. Tenía que encontrar respuestas, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad. El viento aulló afuera, y la pregunta fluyó en su interior como una corriente devastadora. En su búsqueda por descubrir el misterio detrás de sus historias, Valentina se sintió atrapada entre dos mundos, el suyo y el oscuro más allá de la pantalla. La verdad estaba más cerca de lo que jamás se imaginó, y sabía que las sombras no harían nada menos que reclamarla. ¿Pero a qué precio? Valentina permanecía paralizada, observando la figura de su reflejo en el televisor, cuando de repente el ruido de la pantalla se tornó en un insignificante murmullo, como si una conversación lejana fluyera entre las sombras. La figura en el televisor movía los labios, pero no podía oír ninguna palabra. Atrapada entre la confusión y el miedo, un impulso la llevó a acercarse más, deseando escuchar el mensaje oculto tras esa inquietante sonrisa. Cada paso que daba se sentía como un eco en un vasto vacío, como si cada latido aumentara la presión en su pecho. Valentina. Susurró una voz en su mente. Era un llamado familiar, un nombre que vibraba con la esencia de su propia existencia, pero distorsionado, casi una pregunta. La tristeza de aquellos rostros que había visto antes volvió a ella como un tsunami. La carga de su historia se hizo más pesada. En un intento por aferrarse a la realidad, se dio cuenta de que lo que veía no eran solo imágenes. ¿Eran recuerdos? ¿Eran posibles futuros? La respiración se tornó más difícil a medida que cada escena volátil parecía acercarse a una culminación ominosa. Valentina estaba a punto de romperse y repentinamente una imagen nítida apareció: el niño corriendo por el bosque, su risa resonando como un eco sagrado, como si toda la vida que había salido de su boca invocara un momento olvidado. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, casi gritando hacia la pantalla, deseando una respuesta. El televisor parpadeó y de repente un silencio reverberante llenó la habitación, transformando el murmullo en un rugido ensordecedor que la hizo retroceder. La figura en la pantalla se transformó en una niebla oscura, y de ella emergieron sombras que parecían moverse hacia Valentina, como si quisieran arrastrarla hacia el abismo. Desesperada, Valentina giró sobre sí misma, buscando una salida. Nunca había sentido tanto terror. Cada rincón de su mente se inundaba de recuerdos: su abuela advirtiéndola sobre los peligros de lo desconocido, el eco de historias perdidas entre susurros. Su abuela siempre decía que las almas inquietas necesitaban ser escuchadas para poder descansar. Sin embargo, la batalla dentro de ella se intensificaba. Debería dejar que esas sombras hablasen. Estaba dispuesta a cargar con el dolor ajeno. En un instante se sintió atrapada en una red de preguntas, la presión de la verdad pesando sobre sus hombros mientras las imágenes de su vecindario distorsionado se repetían como un ciclo sin fin. La voz volvió a resonar, pero esta vez con más claridad. Tú, Valentina, eres el hilo que une estas historias. Acepta tu destino o seguirás atrapada aquí, comprendiendo nuestras penas sin poder liberarnos.
Con el estómago en un nudo y el aire frío alrededor de su rostro, Valentina comprendió que debía tomar una decisión. Con un grito ahogado, se acercó a la pantalla, su mano extendiéndose hacia el televisor como si pudiera tocar a aquellos que sufrían detrás de la tormenta de sombras. La habitación estalló en un resplandor brillante y, de repente, todo se detuvo. El silencio volvió y Valentina sintió que algo se rompía, un lazo con sus propios miedos que la mantenía cautiva. Pero cuando los ecos del ruido cedieron, ella sintió el aliento helado en su nuca y el susurro de la voz dijo: ahora, la verdad tiene un precio. Es hora de que hagas tu elección. El tiempo se acaba. Valentina giró nuevamente hacia el televisor, ahora envuelta en una niebla intensa que apretaba su corazón. Sabía que su respuesta no solo cambiaría su vida, sino la de todos. El miedo la acompañaba, pero también una incipiente determinación. ¿Aceptarías el legado de la verdad oscura, o intentarías huir de ella? Mientras la luz volvía a girar, una nueva imagen apareció, una puerta entreabierta en el bosque iluminada por la luz de la luna, que abría detrás de ella. La vida de Valentina nunca sería la misma, y el momento de la elección estaba a punto de llegar. Valentina cerró los ojos por un instante, ese rayo de luz que acompañaba la imagen de la puerta la invitó a un destino desconocido. Las sombras seguían susurrando, las voces entrelazándose en un clamor que llenaba el aire, cada una exigiendo ser escuchada. El tiempo se desdibujaba, como si lo que sucedía a su alrededor fuera parte de un sueño del que no podía despertar. No tengo tiempo para dudar, se dijo aunque su corazón latía con fuerza, como si le advirtiera del peligro de la decisión que estaba a punto de tomar. La voz volvió a acariciar su mente: no temas, Valentina. Esa puerta es el umbral hacia tu verdad. Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante y sin saber cómo, se sintió atravesar la pantalla. La sensación de frío se transformó en una oleada de calor abrasador. Abrió los ojos nuevamente y se encontró en el bosque que había visto en la imagen, un lugar donde la luz de la luna se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de sombras sobre el suelo. El aire olía a tierra mojada, y en la distancia, un murmullo se convirtió en un canto suave que evocaba recuerdos perdidos. La puerta, grande e imponente, se encontraba detrás de ella, un portal entre dos mundos. Valentina sintió pavor, pero también una extraña curiosidad. Se acercó a la puerta, notando que su superficie estaba cubierta de símbolos extraños que parecían relatar historias de un tiempo olvidado. Cada símbolo resonaba en su interior, como si cada línea fuera parte de su propia historia a la que había estado ajena. Vino a su mente la imagen de ese niño riendo en el bosque. No podía soltarlo, como si su felicidad fuera un ancla al pasado que había marcado su propia vida. ¿Quién eres?, interrogó en voz alta, esperando que alguna respuesta llegara. De repente, la puerta crujió y comenzó a abrirse lentamente. Detrás de ella una luz brillante emanó, y de la claridad surgieron figuras etéreas, sombras familiares que parecían buscar conexión. Valentina sintió el aliento helado nuevamente, pero esta vez acompañada de un calor reconfortante. Un viejo murmullo se hizo más claro: estamos aquí para recordarte. Con cada palabra, una ola de emociones la envolvió. Daba un paso más adentro y se dio cuenta de que cada figura la miraba con necesidad, necesitaban que ella comprendiera su dolor, su historia. ¿Por qué debo ser yo la que escuche? ¿No pueden ustedes hablar entre sí?, preguntó sintiéndose abrumada. Porque tú eres la única que puede romper el ciclo, respondió una voz profunda y llena de amor. Solo tú puedes liberar nuestras almas. Mientras la puerta continuaba abierta, el canto que antes era distante se intensificó, manifestándose en un coro desgarrador que resonaba a través del aire. Valentina sintió un nudo en la garganta y por un instante dudó. ¿Y si no puedo? ¿Y si el costo es demasiado alto? El canto se tornó en un grito de desesperación. El peso de nuestras verdades es mucho más ligero que la carga del silencio. Elige, Valentina. Con un profundo suspiro, su mano se extendió hacia la puerta, sintiendo la energía vibrante de cada historia que la rodeaba. Tenía que saber. Tenía que escuchar. De acuerdo, susurró con firmeza mientras cruzaba el umbral. Al instante, la luz se intensificó y las sombras comenzaron a fusionarse a su alrededor. Ya no eran solo figuras distorsionadas, eran rostros reales y recuerdos palpables clamando por liberación. Pero entre todos, una figura sobresalía. Una joven con ojos llorosos, cargando el peso de un pasado distante, que parecía conocer a Valentina como nadie más. Soy yo, pronunció, y el mundo a su alrededor pareció vacilar.
la mirada de Valentina se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera formularlas, un grito resonó desde la puerta: no hay vuelta atrás. El estruendo de sombras susurrantes llenó el aire, atrapando a Valentina en una espiral de revelaciones y dudas. La elección la había llevado a un lugar donde el tiempo se quebraba y las verdades ocultas buscaban salir a la luz. ¿Podía realmente afrontar lo que descubriera en el fondo de su historia? La pregunta flotaba en el aire, dejando en su estela un eco inquebrantable que prometía responder, si Valentina estaba dispuesta a escuchar. La luz brillaba intensamente, lo suficiente para hacer que Valentina entrecerrara los ojos. La figura que la miraba ahora se desvanecía y de repente, todo a su alrededor giraba. Una brisa helada le acarició el rostro, trayendo consigo un eco de risas infantiles que la hizo estremecer. ¿Recuerdos? ¿Pero de quién?, se preguntó Valentina, cuestionándose si realmente estaba lista para enfrentar lo que el murmullo la había instado a descubrir. Debes recordar, insistió la joven con ojos llorosos, su voz un susurro que se entrelazaba con el viento. Tú eres la clave y yo soy tu pasado. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias olvidadas chocaban dentro de su mente, imágenes borrosas de momentos que nunca había vivido, pero que sentía en su piel. El canto resonaba, adentrándose en su cabeza como un mantra que no podía ignorar. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué has estado oculta en mi memoria?, preguntó su voz temblorosa mientras avanzaba hacia la figura. Porque tu dolor es el mío, Valentina. Ambos estamos atrapadas en este laberinto. Detrás de cada lágrima, hay un triunfo que merece ser contado. La joven estiró su mano, una ofrenda de conexión, y cada vez que su mirada se cruzaba con la de Valentina, se encendía algo en su interior. Sin embargo, la presión del tiempo se hacía palpable. Las voces alrededor se intensificaban, clamando su atención, mientras las sombras danzaban y giraban, distorsionando el ambiente. Escucha. Debes ver lo que no has querido recordar. La verdad está esperando. Valentina sintió un tirón en su corazón, como un imán que la empujaba hacia el pasado. Hubo un instante de claridad y en su mente apareció una visión: la niñez de la joven, su dolor, un hogar donde la risa se apagó bajo el peso del abandono. Aquel eco transformado en susurros fue el mismo que la había seguido a lo largo de su vida, pero que nunca supo cómo descifrar. ¿Qué debo hacer?, murmuró sintiendo que el suelo bajo sus pies se movía. La atmósfera era densa, cargada de un sufrimiento que se extendía más allá de ella. Escúchame, dijo la joven, su rostro cada vez más definido entre la luz cósmica. La verdad necesita ser contada, pero sobre todo, necesita ser sentida. Cada una de nosotras ha cargado el peso de historias no contadas, pero es momento de liberarlas. En ese instante Valentina sintió una brisa suave a su alrededor, como si las almas que no conocía se unieran en apoyo. No tienes que cargarlo sola, le susurraron los ecos. Pero aún así, la duda arremetía: ¿y si lo que descubro me rompe? ¿Qué es más doloroso, enfrentar la verdad o vivir en la mentira?, cuestionó la joven con firmeza. Valentina sintió que el aire se cortaba, mientras el grito de las sombras se tornaba cada vez más frenético. Había una urgencia palpable, un desgarrador deseo por ser vista y escuchada. Respirando profundamente, Valentina se dejó llevar. Aceptó que la puerta detrás de ella se cerraría, una decisión irrevocable que la empujaba a tomar acción. Estoy lista para sentir, proclamó con voz clara, su determinación disipando un poco de la opresión que la rodeaba. De pronto, la luz estalló, y las visiones llegaron con claridad torrencial. Pasados ocultos, momentos que nunca vivió, y secretos desgarradores brotaron ante ella en un torbellino de imágenes. Pero había algo más, la sensación de poder que emanaba de cada revelación. Mientras todo giraba y se disolvía en visiones de su vida encaminadas hacia la verdad, una figura en particular destacó entre las demás, atrayendo su atención. Valentina la reconoció, era una niña con el mismo rostro que ahora se encontraba ante ella, pero su mirada estaba llena de una paz que parecía inalcanzable. «Eres tú, Valentina, y eres más fuerte de lo que crees», murmuró la niña, antes de que todo se desvaneciera de nuevo en la bruma. «¿Pero qué significa esto?», gritó Valentina, atrapada entre sus recuerdos y la luz que se alejaba. Un eco del pasado resonó a su lado: la necesitabas. Ahora es tu turno de liberar nuestras voces. Con esas palabras, un nuevo grito emergió de dentro de ella, una mezcla de dolor y esperanza que reverberó por el bosque. El suelo tembló y las sombras rugieron a su alrededor, mientras el pesado silencio del pasado comenzaba a romperse.
Valentina sintió que su corazón latía con cada palabra que no se había permitido pronunciar. En ese instante se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. Podría realmente liberarse a sí misma y a los demás. La luz se intensificó, todo giraba a su alrededor y el canto terminó en un grito desgarrador que resonó en su pecho. Valentina. No te detengas. Allí, a la orilla de su destino, la pregunta persistía, y la respuesta estaba al alcance. Pero un giro inesperado sacudió el aire, y aunque Valentina estaba lista para enfrentarse a la verdad, lo que podría surgir de las sombras aún permanecía como un misterio aterrador. La bruma se fue disolviendo lentamente, dejando atrás un silencio sepulcral que seguía reverberando en el pecho de Valentina. La luz la envolvía arrastrando consigo las sombras que antes la habían aprisionado. Pero el eco de las voces que la instaban a recordar aún persistía, como un eco lejano que no se apagaba. Las historias no contadas son dolorosas, pero son el camino hacia la libertad, resonó la voz de la joven, amplificando aquello que Valentina apenas comenzaba a entender. La pulsación en su corazón se intensificó, convirtiéndose en un tambor que marcaba el tiempo, un ritmo que la empujaba hacia el frente. Con un impulso casi primitivo, dio un paso adelante. El bosque que la rodeaba cambió, los árboles se torcieron y sus ramas parecían extenderse para apresarla, como si quisieran advertirle que no debía avanzar. Pero un segundo impulso, más fuerte, la empujó a seguir. Tengo que saber, se dijo aferrándose a la idea de que quizás esto era el principio de algo nuevo. En un parpadeo, las visiones comenzaron a obtener forma. No eran solo recuerdos de una niña ni las risas perdidas en el viento, eran fragmentos de una vida rota, trozos de memoria que revelaban cada pequeño sufrimiento. Valentina sintió que un torrente de emociones la inundaba, tristeza, rabia, dolor y sobre todo, una injusta sensación de vacío. De alguna manera todo esto me pertenece, pensó mientras la comprensión la envolvía. Escucha, susurró la niña de su visión, cuyas palabras parecían fluir como un río. Dentro de ti hay una fuerza que penetra el tiempo. La verdad te pertenecerá solo si la aceptas. La declaración era un desafío, un grito que resonaba en cada rincón de su ser. Valentina sintió que las cadenas que la aprisionaban empezaban a romperse, que cada paso que daba era un acto de reivindicación. Pero en medio de su revelación, un estruendo inesperado sacudió el aire. Un viento gélido sopló desde las profundidades del bosque, trayendo consigo susurros de advertencia. Una sombra dibujada entre los arbustos comenzó a formarse, con una presencia perturbadora que cortó el aliento. Era como si el bosque, antes tan lleno de vida, se tornara en un lugar hostil. ¿Qué es eso? Valentina preguntó, sintiéndose un objeto vulnerable en medio de un kinder oscuro. La figura emergente era difusa, pero sus ojos brillaban con una malevolencia desconocida, reflejando sus temores más profundos. Algo que no deseas enfrentar, respondió la joven, su voz ahora llena de urgencia. La luz que tiñó el bosque empezó a parpadear, como si estuviera en peligro de apagarse. Tu miedo lo alimenta. Tienes que recordar, enfrentar lo que olvidaste para escapar. El terreno bajo Valentina se empezó a agrietar, como si intentara rescatarse de una tormenta inminente. Con un último aliento se concentró y trató de mirar más allá de su miedo. No eres solo recuerdos tristes, se dijo a sí misma, aferrándose a la esperanza. Soy más fuerte. Puedo cambiar esto. Las visiones volvieron a invadir su mente, pero esta vez no venían en un torbellino de caos, sino como un suave susurro de historias olvidadas que ansiaban ser contadas, risas por las tardes en familia, abrazos protectores y anhelos que solían vivir en su corazón. Sin embargo, había algo más oscuro escondido en el fondo de cada recuerdo, una verdad que estaba dispuesta a salir a la luz, aunque costara cada lágrima. ¿Qué hay de mí? Gritó al aire, retadora, desafiando la sombra que la amenazaba. ¿Quién eres tú para hacerme temer? La sombra se laminaba, transformándose en una figura familiar, casi humana. Soy el eco de lo que ignoraste, de lo que escondiste y estoy aquí para mostrarte que la negación solo te debilita. Las palabras cayeron sobre Valentina como un torrente, y supo que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. Solo si finalizaba la batalla contra su propio miedo, podría liberar no solo a su pasado, sino también a las almas atrapadas entre sus sombras, pero justo antes de que decidiera actuar, la luz se apagó abruptamente y una nueva voz grave y ominosa irrumpió en el silencio en el bosque. ¿Estás lista para la verdad, Valentina? Porque lo que revelaremos cambiará todo. La inquietud burbujeaba en su interior. Una decisión monumental estaba al alcance de su mano,
pero ¿sería capaz de soportar el peso de lo que estaba a punto de descubrir? El bosque cayó como si contuviera la respiración, y la urgencia por desentrañar su destino se intensificaba en cada latido. La oscuridad envolvió a Valentina como una manta pesada, densa y fría. En su interior, un torbellino de emociones la atravesaba, mientras la figura sombría se acercaba lentamente, como un depredador acechando a su presa. ¿Lista para la verdad?, repitió con un eco que parecía resonar en el corazón del bosque. Cada palabra parecía perforar la niebla que había nublado su mente. A medida que la sombra avanzaba, sus contornos se volvían más nítidos, hasta que se convirtió en una silueta conocida. La clara figura de su abuela apareció, su rostro marcado por las cicatrices de una vida llena de dolor y secretos. ¿Abuela?, murmuró Valentina, sintiendo un nudo formándose en su garganta. ¿Eres tú? Su voz tembló como una hoja en el viento. La familiaridad de esa figura mezclada con el terror que emanaba de ella generaba un choque eléctrico en el aire. Tienes que escucharme, Valentina, respondió la abuela, y una niebla de tristeza envolvió sus palabras. Dediquémonos a las historias no contadas. Nunca es tarde para enfrentar lo olvidado. Las imágenes del pasado comenzaron a fluir alrededor de ellas, formando un torbellino de matices, risas de su infancia, juegos en la tierra, pero también gritos apagados y lágrimas ocultas tras puertas cerradas. No quiero recordar, se quejó Valentina, su voz bajando a un susurro. Cada imagen la sacudía, rasgando el delicado tejido de sus recuerdos. Es más fácil olvidar. Pero no estás sola, Valentina, dijo su abuela, extendiendo la mano. La verdad puede doler, pero el dolor es también donde nace la fuerza. Lo que escondiste en las sombras tiene un significado que cambiará tu vida. La sombra detrás de su abuela dio un paso hacia adelante como un lobo hambriento. El aire se volvió más pesado. ¿Acaso te atreverás a afrontar el peso de tus recuerdos? Lo que descubriremos aquí puede ser tu salvación o tu perdición, advirtió, su tono cargado de lo que parecía ser profunda malicia. Valentina sintió como el nudo en su pecho se apretaba. La voz de su abuela se alzó nuevamente, firme y decidida. Los secretos te arrastran, Valentina. No te dejes llevar por el pánico. Enfréntalos. Recuerda lo que has perdido y lo que has olvidado, solo así tendrás tu libertad. Las visiones de un tiempo olvidado la asaltaron como cuchillos afilados. Recuerdos de peleas familiares, de rencores enmascarados con sonrisas. Se abrió una herida en su corazón, una que nunca había curado, y la verdad comenzó a filtrarse, ardiendo como un fuego en su interior. «Detente», gritó Valentina, llevándose las manos a la cabeza. «No quiero ver más». Pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían, brutales y vívidas. La pequeña Valentina, con sus sueños tan grandes, llorando en la oscuridad de su habitación mientras su madre discutía con su padre. «Deja que el dolor salga», dijo su abuela, y su voz sonó como un mantra. «Es el primer paso hacia la liberación. Tienes el poder de reescribir tu historia, pero debes reconciliarte con lo que has dejado atrás». La sombra de su miedo creció, expandiéndose por el bosque, inyectando la atmósfera con una oscuridad palpable. «Esta no es solo tu historia, Valentina. Es el eco de todos los que han estado aquí antes que tú. Lo que has olvidado no se fue, lo llevas dentro». Tomando valor, Valentina inhaló profundamente, sintiendo cómo la rabia empezaba a transformarse en determinación. «Si esto cambiará todo, entonces que así sea», dijo. Alzó la vista, enfrentando la sombra que se alzaba ante ella. «He estado huyendo, pero estoy lista». «¿Qué debo hacer?». La voz grave que había interrumpido antes ahora se alzó con mayor fuerza. «Prepárate, porque la verdad llegará, y no será fácil. Abrirá viejas heridas, pero también traerá la luz». El aire se llenó de una electricidad ominosa mientras la sombra avanzaba, y Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El bosque resonaba con el clamor de secretos listos para desatarse, y la advertencia de su abuela resonaba en lo más profundo de su ser. «Recuerda, Valentina. La liberación nunca viene sin sacrificios». Con esa última frase el mundo a su alrededor se tornó negro, y un grito indescriptible desgarró el aire. A medida que la oscuridad la consumía, la pregunta persiste en su mente: ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad que tanto había temido? Sin embargo, aún había algo más detrás del velo de lo desconocido. Una revelación que prometía cambiar no solo su vida,
sino también la historia de su familia para siempre. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? La oscuridad la rodeó con una presión asfixiante, y Valentina sintió como su corazón se aceleraba mientras la negrura devoraba todo a su alrededor. Sin embargo, en medio de esa nada, una chispa iluminó su mente, el recuerdo de su abuela. La imagen de su rostro marcado por el sufrimiento y la sabiduría parecía ser el único faro en esa tormenta. Valentina, la voz de su abuela resonaba en su mente, pero el eco se desviaba entre los árboles como un canto lejano. Recuerda. Así, con cada latido, el miedo se transformaba en un impulso incontrolable. Unos segundos más y la oscuridad comenzó a disiparse, revelando una escena aterradora, una vieja casa familiar, desgastada por el tiempo. La estructura de madera crujía, y un viento helado parecía susurrar historias de desamor y traiciones pasadas. Valentina se encontró de pie en el umbral, con la puerta entreabierta, un portal a esos recuerdos que había reprimido tan fuertemente. Debo entrar, pensó. La determinación creció con cada respiro, y avanzó con el corazón en la garganta. La casa parecía vibrar con una energía palpable. Cada paso que daba la llevaba más allá de la superficie de su vida, desnudando el pasado y los secretos que había enterrado en su mente. Al cruzar el umbral, un fuego en su interior empezaba a arder. Instantáneamente las paredes parecieron cobrar vida, mostrando la imagen de alguien que nunca había conocido, una mujer joven, hermosa, con sus mismos ojos. Era su madre. La risa de aquella figura pilló a Valentina desprevenida, resonando por toda la habitación. Sin embargo, ese eco era inconfundiblemente sombrío, lleno de nostalgia y tristeza. ¿Quién es ella?, murmuró, mientras la figura sonreía y desaparecía con un giro etéreo. En ese instante una jarra que colgaba de la pared se rompió, haciendo sonar su fragor en la noche, como si se tratara de un oscuro presagio. Valentina retrocedió, el eco del ruido retumbó en su pecho. Valentina, la respuesta está aquí, dijo una voz suave detrás de ella. Era la figura de su abuela, su presencia como un ancla en el océano de caos en que se encontraba. Tienes que ver lo que ocurrió. ¿Crees que tu falta de memoria detuvo el dolor? Todo esto fue un ciclo que tú también cargas. La visión se desvaneció y en su lugar, un álbum de fotos apareció en la mesa del comedor. Las imágenes corrían como una proyección de sombras en su mente. Entre los rostros familiares, uno sobresalía, representando un profundo desencuentro, su padre, furioso y abrumado, mientras su madre lucía quebrada, a punto de estallar. ¿Por qué no podía hacerlo mejor? ¿Por qué no lucharon por lo que tenían? Se preguntó Valentina, sintiendo el nudo de su desasosiego retorcerse aún más. Porque estaban atrapados en su propio ciclo, Valentina. Tú tienes una opción, dijo la abuela, como si escuchara sus pensamientos. Rompe lo que te ata. No dejes que sus errores se repitan. Valentina miró nuevamente las fotografías, sintiéndose abrumada, más que nunca. ¿Tendría el valor de actuar ahora? ¿De transformar el dolor en algo poderoso? En el silencio el murmullo del bosque afuera se tornó ensordecedor, fortaleciendo su convicción. Se giró hacia la salida, en busca de la verdad que liberaría a su familia de su dolor. Pero antes de que pudiera salir, la sombra oscura volvió, más imponente que antes. Tus verdades son peligrosas, Valentina. Cada paso que des puede desatar un caos que no podrás controlar. El sudor le corría por la piel, y su respiración se aceleró. Quería gritar, pero sintió que cada parte de su ser vibraba con la necesidad de enfrentar sus demonios. No tengo miedo. Estoy lista, declaró mientras la oscuridad se acercaba. De pronto, un viento helado la envolvió, haciendo que sus pies se deslicen sobre el suelo de madera. Valentina cayó de espaldas, el viento susurró secretos antiguos. Mientras la oscuridad la llamaba, una pregunta se formó en su mente. Si todo lo que había estado evitando durante años llegaba ahora a su puerta, ¿sería capaz de enfrentar lo que había enterrado? ¿O el precio de la verdad sería demasiado alto? En ese momento crítico, lo único que quedó fue la promesa de que la revelación estaba a punto de desatarse y, quizás, una luz inesperada podría surgir del abismo de su pasado. La oscuridad la envolvía como una fría manta, pero Valentina no podía rendirse ahora. En el momento en que su cuerpo hizo contacto con el suelo de madera, una sacudida recorrió su columna vertebral. Los murmullos del bosque sintetizaban ecos de advertencia, mientras cada sombra parecía cobrar forma y cuerpo a su alrededor. Logró incorporarse, el corazón golpeando en su pecho cual tambor de guerra.
Aunque todavía temía la oscuridad, una chispa de determinación ardía en su interior. Miró hacia la casa, cautivada por esa angustia palpable que la mantenía firmemente anclada a la realidad. Todo lo que has perdido te está esperando, le susurró la voz de su abuela, resonando como un faro en medio de la tormenta. Con un parpadeo, se dio cuenta de que el viento había traído algo más que susurros. Había fotografías volando y girando alrededor de ella, imágenes que parecían danzar en la brisa. Un grito silenciado emergió de su pecho. Con un movimiento rápido, las atrapó, anhelando ver lo que cada imagen contenía. Sin embargo, las fotografías se escurrieron entre sus dedos y fueron a parar en el fondo de la habitación, como si la casa sacara risas burlonas. Frustración y miedo se alzaron dentro de ella. Regresen, gritó, pero solo sus ecos regresaron a burlarse. La sombra oscura se cernía sobre ella, crepuscular y temible, como si esperara un signo de debilidad. Mientras se levantaba, un viejo reloj de péndulo comenzó a sonar, marcando el tiempo en un ciclo interminable. Cada campanada parecía empujarla hacia una decisión inminente. Un estruendo resonó en su mente, no solo eran sombras del pasado que la atrapaban, sino también el miedo que había sido alimentado por años de dolor. Soy más fuerte que esto, pensó Valentina, mientras el reloj seguía marcando. Sin embargo, una voz le decía que cada paso dado podría abrir una puerta a un caos inimaginable. Justo cuando abrumada concentró su energía en esa idea, las imágenes comenzaron a activarse. Un rostro familiar apareció. Era el de su padre, con amor y desconsuelo atrapados bajo una capa de ira. Había algo que nunca le había contado. Sintió que el aire se volvía denso, en lugares donde antes había solo vacío. Como un rayo de luz que atravesara las nubes, el rostro de su madre se volvió parte de la danza de recuerdos. Su risa se convirtió en un econasen, un faro de esperanza que cortó la neblina. Valentina, libera a la niña que llevas dentro, resonó su voz en el aire cargado, las sombras comenzaron a vacilar, incomodadas. Se acercó al álbum, sus dedos temblando mientras lo volvía a abrir. Las imágenes mostraban más que solo rostros, cada fotografía revelaba momentos suspendidos en el tiempo, alegrías y lloros, amores perdidos y promesas nunca cumplidas. ¿Por qué deben ser cadenas y no alas? Se preguntó con una mezcla de angustia y poder. La decisión estaba latente, esperando un acto de valentía que la sacudiera del letargo. Desgastada pero decidida, sintió que el ciclo debía romperse. Voy a enfrentar a la sombra, se aseguró. Al girar para enfrentarse a la oscuridad, una mano fría tomó su muñeca. Sintiéndose aturdida, Valentina se quedó paralizada. La sombra, ahora más tangible, susurró palabras venenosas al oído. Tu valentía es tu condena. Sin embargo, Valentina una y otra vez repitió, no soy lo que ellos me hicieron. Soy mucho más. La voz de su abuela resonó de nuevo, como una balada en la noche. El poder de la verdad se concentró, pero el terror también crecía. Realmente quiero saber qué es lo que allí atrás debo descubrir. Se preguntó mientras la sombra la miraba fijamente, preparada para desatar el caos que había prometido, con el corazón latiendo en un frenético vaivén entre la esperanza y el miedo, decidió su destino. Era el momento de romper el ciclo. Pero en su mente una pregunta resonaba, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enfrentarse a su tormentoso legado? A medida que el reloj sonaba con insistencia, las imágenes comenzaron a perderse en el aire como un susurro exhalado por un sueño olvidado. El pasado se apoderaría de ella, o finalmente tomaría las riendas de su vida. Había llegado a su límite y cada segundo que pasaba se convertía en una cuenta regresiva. La respuesta la estaba buscando, y ella debía encontrarla antes que el tiempo se agotara. Valentina se encontró en el centro del caos, donde la sombra se alzaba como un gigante oscuro que amenazaba con devorar todo a su paso. Pero en ese mismo instante el viento aullante que antes la torturaba ahora parecía arropada por una voz, una presencia familiar que la llenó de valor. Recuerda por qué estás aquí, resonó la voz de su abuela, conteniéndose entre los susurros del bosque. Aunque el sudor le corría por la frente y su respiración era un torbellino, Valentina tomó un momento para centrarse. Cada latido de su corazón resonaba con la verdad que estaba a punto de enfrentar. Soy más que las sombras que me persiguen, susurró, sintiendo el poder crecer dentro de ella. Soy el eco de mi historia, y estoy lista para liberarla. Con un esfuerzo monumental, alzó la vista hacia la sombra que se acercaba, dispuesta a desmantelar las mentiras que habían construido su pasado.
No tengo miedo, afirmó con una voz casi firme, mientras el aire a su alrededor parecía electrificarse. La sombra retrocedió un instante, sorprendiéndose por la fuerza que irradiaba Valentina. ¿Realmente crees que tienes el poder de cambiarlo todo? La sombra respondió, sus palabras un eco sombrío. Tus verdades son oscuras, Valentina. No te atrevas a abrir esa puerta. Pero Valentina no se dejó intimidar. No voy a permitir que el miedo controle mi destino. He estado atrapada por demasiado tiempo, las imágenes del álbum comenzaron a girar alrededor de ella, y cada uno de los rostros familiares comenzaron a cobrar vida. Su infancia, plagada de risas y llantos, se manifestaba a su alrededor. Incluso las memorias desgarradoras de peleas familiares inyectaron energía a la esencia de su ser. Desde la risa de su madre desbordante de alegría hasta las miradas de su padre en momentos de desesperación, todo lo absorbió, recordando que cada historia tenía su lugar y significado. De repente, la sombra se abalanzó hacia ella. «Detente», exigió, pero Valentina se mantuvo firme. «No más. He tomado mi decisión. Hoy, esas almas que sufrieron tendrán su voz». Y en un acto de valentía, se lanzó hacia la sombra en un torbellino de energía. La luz brilló intensamente como si cada tristísimo recuerdo se fundiera en un rayo de esperanza. El ambiente se tornó cálido y envolvente, liberando a las almas atrapadas en la penumbra. Valentina sintió el poder de sus antepasados fluyendo a través de ella, mezclándose con su esencia. La verdad comenzó a brotar, manifestándose en un canto que resonaba en cada rincón del bosque, envolviendo la escena en vibraciones de liberación y sanación. Ahora, todos escucharán nuestras historias, proclamó, en medio de una luz deslumbrante que empezó a empañar el resplandor de la sombra, haciendo que sus contornos se desdibujaran como la niebla disipándose con el sol matutino. El grito de la sombra se tornó un eco distante. «No pueden olvidarse de mí, no pueden escapar», rugió. Pero Valentina comprendió que para cada corazón que había padecido, había una verdad que necesitaba salir a la luz. «No estamos huyendo de ti. Te enfrentamos porque ya no tienes poder sobre nosotros». Las visiones comenzaron a materializarse con claridad, revelando la conexión entre todos y cada uno de los eventos, la tristeza de su madre, el sufrimiento de su padre, y el dolor oculto que cada uno había arrastrado sin ser oído. Valentina sabía que era momento de enfrentarse a su propio legado, con una determinación que iluminaba su ser. Finalmente, la sombra se disolvió en una ráfaga de brillo y confusión, dejando atrás un sentimiento profundo de liberación en el aire. La luz que emanaba del corazón de Valentina se expandió, tocando cada rincón del bosque, mientras los ecos de las almas perdidas comenzaban a manifestarse como murmullos de agradecimiento en el viento. La figura de su abuela apareció frente a ella, sonriendo con orgullo. «Has sido valiente, Valentina, has roto el ciclo», le dijo, las lágrimas de emoción llenando sus ojos. «Ahora, no solo eres la voz de tus memorias, sino la sanadora que trae la luz a los recuerdos cargados de dolor». Valentina sintió que toda la tristeza acumulada se disipaba, que cada lágrima que había vertido se transformaba en un resplandor lleno de esperanza. «Lo haré, abuela. Compartiré nuestras historias y las devolveré a la vida». De vuelta en su pueblo, el viejo televisor que había descubierto años atrás ahora se convertiría en una ventana al pasado y los secretos mucho más allá. Valentina se sintió renovada, llena de propósito. Iba a cambiar las narrativas de su comunidad, ayudando a cada alma a romper sus propios ciclos y finalmente ser escuchada. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Valentina miró hacia arriba, tomando una profunda bocanada de aire fresco. Por fin estaba lista para abrazar su nuevo camino. No solo ella cambiaría la televisión, sino también la forma en que contar las historias, una a la vez, llenando cada rincón de luz y amor donde una vez hubo oscuridad. La vida de Valentina nunca sería la misma, y ese era el poderoso comienzo de su verdadero legado. Ella, la niña ignorada, ahora era la voz que nunca dejaría de contar. Y recuerda, si te ha impactado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en el botón rojo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más historias como esta lleguen a otros. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.